El IRS de Estados Unidos se prepara para colaborar con ICE en la localización de inmigrantes sujetos a deportación. Hola amigos, te damos la bienvenida a este canal de noticias. Te invitamos a que nos apoyes dándole like al vídeo, deja tu comentario y comparte el vídeo. Gracias. Comenzamos con las noticias. El Servicio de Impuestos Internos, IRS, está cerca de formalizar un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para verificar direcciones de inmigrantes que han recibido órdenes de deportación. Según informó The New York Times, este convenio permitiría a la agencia tributaria confirmar si los datos de domicilio proporcionados por los funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, son correctos, marcando un cambio significativo en el uso de información fiscal protegida para respaldar las políticas de deportación masiva impulsadas por la administración del presidente Donald Trump. Según un borrador del acuerdo revisado por The New York Times, el IRS no entregaría directamente la información de los contribuyentes, sino que se limitaría a verificar si las direcciones proporcionadas por ICE coinciden con los registros fiscales. Este enfoque es más limitado que solicitudes previas realizadas por el Departamento de Seguridad Nacional, que buscaban acceso directo a los datos de los inmigrantes. Sin embargo, la medida sigue generando preocupación debido a las estrictas leyes federales que protegen la confidencialidad de la información tributaria. El IRS ha sido históricamente una de las pocas agencias gubernamentales que interactúa con inmigrantes indocumentados de manera regular. Muchos de ellos presentan declaraciones de impuestos utilizando un número de identificación personal del contribuyente ITIN, un código de 9 dígitos que les permite cumplir con sus obligaciones fiscales a pesar de no contar con un número de seguro social. Este sistema ha permitido al IRS recopilar información detallada sobre los ingresos, empleadores, familias y domicilios de millones de personas en situación irregular. A lo largo de los años, el IRS ha alentado a los inmigrantes indocumentados a pagar impuestos, asegurándoles que su información estaría protegida por estrictas leyes de confidencialidad. Sin embargo, según consignó el diario neoyorquino, la administración Trump presionó para que esta información se utilizara en su campaña de deportaciones masivas, lo que generó tensiones dentro de la agencia tributaria. En el pasado, los funcionarios del IRS se habían resistido a estas solicitudes, argumentando que compartir datos fiscales podría violar las leyes federales. Cambios en la dirección del IRS. El panorama cambió tras la designación de un nuevo abogado principal en el IRS por parte de la administración Trump. Según detalló The New York Times, este cambio en el liderazgo parece haber facilitado las negociaciones para el acuerdo con el ICE. Aunque los términos aún están en proceso de finalización, el convenio actual es más limitado que las solicitudes iniciales que buscaban acceso directo a los registros fiscales de los inmigrantes. El medio también reportó que el Departamento de Seguridad Nacional ha intentado en repetidas ocasiones involucrar al IRS en sus esfuerzos por combatir la inmigración irregular. Estas iniciativas incluyen la solicitud de auditorías a empresas que podrían estar contratando a trabajadores indocumentados, una estrategia que busca disuadir la contratación de personas sin autorización legal para trabajar en el país. Ni el Departamento del Tesoro, que supervisa al IRS, ni el ICE respondieron a las solicitudes de comentarios realizadas por The New York Times sobre el acuerdo en discusión. En otra noticia importante de Estados Unidos, ¿qué dice la legislación de Estados Unidos que prohíbe la entrada al país a funcionarios extranjeros por corrupción y violación a los derechos humanos? En el marco de las regulaciones establecidas por la sección 7031C, PL 116 a 94 del Presupuesto Federal de los Estados Unidos, se han introducido estrictas medidas relacionadas con la elegibilidad de entrada a territorio estadounidense, dirigidas principalmente a combatir actos de corrupción significativa y violaciones graves de los derechos humanos. Según se establece en la normativa, estos esfuerzos buscan reforzar los principios de transparencia financiera y rendición de cuentas en el ámbito internacional. De acuerdo con el texto, los funcionarios de gobiernos extranjeros y sus familiares directos sobre quienes el secretario de Estado tenga información fidedigna de que han participado, directa o indirectamente, en actos de corrupción significativa, o en una grave violación de los derechos humanos, no serán elegibles para ingresar a los Estados Unidos. Un aspecto clave de esta medida es el amplio margen que otorga al Departamento de Estado para designar o identificar públicamente a los responsables. El secretario también designará o identificará, pública o privadamente, a los funcionarios de gobiernos extranjeros y sus familiares directos sobre quienes tenga información relevante, enfatiza el documento, lo cual puede incluir tanto a personas que no hayan solicitado una visa como a aquellas en las que estas infracciones se hayan comprobado.
En este sentido, las restricciones no solo son una herramienta para imponer sanciones individuales, sino un avance en el compromiso de combatir la cleptocracia y los abusos contra los derechos humanos a nivel mundial. Sin embargo, el marco incluye disposiciones para casos excepcionales. Según la normativa, las personas no serán inelegibles para entrar a los Estados Unidos si dicha entrada contribuye a objetivos importantes de aplicación de la ley estadounidense o para cumplir con el acuerdo sobre la sede de las Naciones Unidas. Esto subraya el balance entre las exigencias internacionales y los compromisos nacionales, permitiendo una flexibilidad estratégica para objetivos mayores. Adicionalmente, se aclara que estas medidas no deben interpretarse como una derogación de las obligaciones internacionales del país. Según las disposiciones del texto, el secretario tiene, además, la facultad de exonerar a ciertas personas afectadas por estas restricciones bajo una justificación específica. El secretario podrá eximir de la aplicación del párrafo 1 si determina que la exención serviría a un interés nacional imperioso o si las circunstancias que determinaron la inelegibilidad de la persona han cambiado lo suficiente. Esto introduce un grado de subjetividad que responde a intereses diplomáticos o geopolíticos estratégicos de Estados Unidos. Continuando con las noticias de Estados Unidos. ¿Cómo afectan las deportaciones masivas de inmigrantes en Estados Unidos a quienes tienen estatus legal o green cards? En medio de un endurecimiento en las políticas de inmigración en Estados Unidos, el caso de Mahmoud Khalil, un estudiante de la Universidad de Columbia y titular de una green card, ha generado alarma entre comunidades de inmigrantes. Khalil fue detenido bajo una disposición poco utilizada de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que permite la expulsión de una persona si su presencia se considera perjudicial para la política exterior del país. Este incidente, calificado como el primero de muchos por el presidente Donald Trump, ha encendido las alarmas sobre un posible aumento en las deportaciones de residentes legales y titulares de visas. De acuerdo con el medio, la administración de Trump ha intensificado la aplicación de las leyes migratorias, enfocándose en personas con antecedentes legales o que han violado los términos de sus visas. Sin embargo, el caso de Khalil, quien no enfrenta cargos criminales, ha generado incertidumbres sobre los criterios utilizados para estas detenciones. Universidades como Brown University han emitido advertencias a sus estudiantes y personal internacional, recomendándoles evitar viajes al extranjero tras la deportación de un profesor que regresaba de Líbano. Cambios en la aplicación de las leyes migratorias. Aunque las leyes migratorias no han cambiado, abogados especializados en inmigración han señalado que la administración de Trump ha adoptado una postura más estricta en su aplicación. Según The Wall Street Journal, las autoridades están deteniendo a los inmigrantes mientras sus casos son procesados en los tribunales, en lugar de permitirles permanecer en libertad durante este periodo, como era común en administraciones anteriores. Jonathan Grode, abogado de inmigración en Filadelfia, explicó que no es que las leyes sean diferentes, sino que los árbitros están aplicando las reglas de manera distinta. Este enfoque más severo ha generado preocupación entre los titulares de visas y green cards, quienes temen ser detenidos o deportados por razones que antes no habrían sido consideradas suficientes. Además, el medio destacó que las universidades están particularmente preocupadas por la posibilidad de que estudiantes internacionales sean blanco de medidas represivas debido a sus opiniones o actividades. Derechos y riesgos al regresar a Estados Unidos tras un viaje. El regreso a Estados Unidos después de un viaje al extranjero puede ser un momento crítico para los inmigrantes. Según The Wall Street Journal, los oficiales de inmigración tienen la autoridad para decidir si los titulares de visas pueden reingresar al país. En caso de que se les considere inadmisibles, sus visas pueden ser revocadas por motivos que incluyen preocupaciones de salud, antecedentes penales, seguridad o política exterior. En el caso de los residentes permanentes legales, aunque tienen derecho a presentar su caso ante un juez de inmigración, pueden ser detenidos mientras se revisa su situación. Por otro lado, los ciudadanos estadounidenses enfrentan menos restricciones al regresar al país. Sin embargo, el medio señaló que los agentes de inmigración pueden realizar inspecciones, como revisar los contenidos de sus teléfonos, aunque no pueden impedir su reingreso a menos que se les acuse de haber obtenido su ciudadanía de manera fraudulenta.